Bienvenidos a todas las audiencias que se conectan con Entrevistas El Espectador. Hoy nos acompaña Raúl Rosende, que es el jefe de la misión de verificación de la ONU y representante general adjunto del secretario general de la ONU, un cargo larguísimo. Señor Raúl Rosende, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bien, empecemos con lo que creo que es la parte central, la misión de verificación. Para quien no conoce qué hace, pues tiene un montón de mandatos, pero entre ellos es hacer seguimiento a la implementación del acuerdo de paz. Y esta semana, este viernes, se va a presentar el informe y creemos, aquí estoy diciendo un poco Nostradamus, la centralidad de este informe va a ser las sanciones propias de la JEP. ¿Qué sensaciones y qué balance tiene sobre estas sanciones 2 semanas después de que ya conocimos como pues esta sanción tan histórica que hizo el Tribunal de Paz? Bueno, como usted dice, a nosotros nos toca verificar diferentes aspectos del acuerdo de paz. Este es un rol que nosotros asumimos conferido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es la instancia más alta de Naciones Unidas en temas de paz y seguridad. El Consejo de Seguridad creó la misión de verificación de Naciones Unidas para el acuerdo de paz en Colombia y nosotros verificamos varios aspectos y varios capítulos del acuerdo de paz, no todos, pero sí varios, y este es un mandato de vuelta que nos ha conferido el Consejo de Seguridad. En lo que tiene que ver con la justicia transicional o con la Jurisdicción Especial para la Paz, nosotros verificamos por mandato del Consejo de Seguridad fundamentalmente 2 elementos. En primer lugar, el cumplimiento de las sanciones por parte de los comparecientes ya a esta altura sancionados y la creación de condiciones por parte del Estado para que las sanciones puedan cumplirse. En los últimos días, bueno, se ha cumplido lo que nosotros consideramos que ha sido un hito histórico, que es la emisión de las 2 primeras sanciones por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Voy a hacer una cosa chiquita para recordarle a la gente. Las 2 primeras sanciones fue una sobre o contra el antiguo secretariado por secuestro y la otra sobre falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales para exmilitares. Exactamente. Y a raíz de la emisión de ambas sanciones por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, Naciones Unidas se ha pronunciado, el sistema de Naciones Unidas en Colombia, juntamente con la misión, se pronunció, también el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un pronunciamiento y se ha considerado que la emisión de estas 2 sanciones es un hito histórico, es un paso adelante muy importante en la implementación del acuerdo, concretamente el capítulo 5 del acuerdo. Ahora, bueno, ya emitidas las sanciones, es fundamental avanzar céleremente, avanzar de manera rápida en la implementación de las sanciones. La misión de verificación además va a tener un papel, como usted dice, un mandato, una tarea más de todas las que tiene con la implementación del acuerdo, en verificar que estas sanciones se cumplan. Si usted pudiera explicarnos como muy brevemente cuál va a ser ese rol y cómo se está preparando la misión para eso, ¿cómo nos lo explicaría? ¿Qué es lo que va a hacer exactamente con esa sanción? Sí, yo diría que el mandato que nos ha dado el Consejo de Seguridad tiene que ver con 2 aspectos. En primer lugar, verificar que realmente las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz contra los comparecientes sancionados realmente se cumplen. FARC y militares. FARC y militares, ambos. Y paralelamente también verificamos que el Estado crea las condiciones para que dichas sanciones se cumplan. ¿Qué significa esto? Significa fundamentalmente que las entidades del Estado brindan condiciones de seguridad, condiciones económicas, proyectos para que realmente las sanciones puedan cumplirse. Entonces yo le diría que hay 2 aspectos en nuestro mandato en relación a la JEP. Y es, por un lado, que los sancionados realmente cumplen e implementan las órdenes emitidas por la JEP en la sanción y, por otro lado, que el Estado realmente cumple con las condiciones. ¿Y cómo se va a hacer la primera? O sea, ¿habrá personas en terreno o cuál va a ser como el mecanismo que se va a usar para que realmente usted diga, estas personas que fueron comparecientes y ahora sancionadas, sí lo van a hacer? Ahí le tengo que decir que la misión de verificación tiene un despliegue de campo sumamente robusto. Nosotros tenemos oficinas y equipos en alguna de las zonas más alejadas de Colombia. Tenemos una cobertura bastante significativa de lo que es la geografía del conflicto, esas grandes periferias
donde el conflicto tuvo lugar, donde todavía hay niveles de violencia preocupantes. Como les digo, tenemos oficinas, tenemos equipos, tenemos colegas de Naciones Unidas que trabajan y viven en esos territorios. Ya no estoy hablando solamente de las cabeceras departamentales, también estoy hablando de algunos de los pueblos, de las veredas más alejadas y donde todavía, reitero, hay en muchos casos niveles de violencia que son motivo de preocupación para nosotros. Bueno, esos equipos van a estar verificando que realmente las sanciones se cumplen. Entonces, esos equipos van a estar haciendo seguimiento de que los sancionados por parte de la JEP implementan y cumplen la sanción impuesta por la JEP, y también esos equipos van a estar, yo diría, ya están verificando y monitoreando en la práctica que el Estado crea las condiciones de seguridad económicas para que la sanción pueda cumplirse. Entonces, básicamente, yo le diría, lo que nos habilita a nosotros a poder verificar el cumplimiento de la sanción es nuestra fuerte presencia de campo. Es una característica que ha tenido la misión desde que nos crearon, desde que el Consejo de Seguridad, respondiendo a una solicitud de los firmantes, nos creó, y es este fuerte despliegue de terreno que nos permite verificar los diferentes aspectos del acuerdo de paz que nosotros verificamos y concomitantemente verificar el cumplimiento de las sanciones. Es más simple verlo, digamos, en la sanción que se dio con los exmilitares que están por ejecuciones extrajudiciales, y digo simple porque la sentencia o el fallo de la JEP fue mucho más expedita. Esto va a pasar en estos lugares y van a hacer estos trabajos. La sensación que queda, por lo menos de quienes estuvimos cubriendo el tema de la jurisdicción especial con el tema de sanciones de FARC, es que todavía no hay mucha delimitación sobre en qué lugares van a ver. Esto se está hablando, ustedes han participado pronto en reuniones donde se vea un poquito más la delimitación que se va a hacer, por ejemplo, de movilidad o incluso de trabajos que vayan a hacer en otros lugares. ¿Están como en eso todavía? Porque la sentencia no es tan expedita y tan juiciosa como en la otra. Sí, efectivamente. En el caso del macrocaso 001, que es el de secuestro. Que es el de secuestro, es importante avanzar en la concreción de las acciones específicas que se tienen que desarrollar para dar cumplimiento a la sanción. Quiero decir, allí hay varias áreas que han sido definidas por la sentencia, lo que tiene que ver con medio ambiente, acción contra las minas o desminado. Son como los proyectos que van a hacer. Claro, son como los grandes temas, pero a partir de esos grandes temas hay que definir las acciones concretas. Entonces, en los últimos días, con posterioridad a la sentencia, ha habido varias reuniones. Nosotros incluso participamos el viernes pasado en una reunión que tuvo lugar en la JEP con la magistratura, varios de los sancionados, algunas víctimas y entidades del Estado, para comenzar a definir y concretar cuáles serían esas acciones. También quiero destacar que existe una instancia interinstitucional coordinada por el Ministerio de Justicia, donde también convergen varias las instituciones del Estado, la Unidad de Implementación, la Agencia de Reincorporación, la OACP, Ministerio de Hacienda, varias de las entidades que tienen que estar involucradas en la implementación de las sanciones, o, mejor dicho, en la creación de las condiciones para que los sancionados puedan implementar las sentencias. Entonces, en los próximos días ya hay que avanzar concretamente en la especificación de cuáles son las acciones que tienen que llevar adelante los sancionados para que las órdenes emitidas por la JEP realmente se puedan cumplir en la práctica. Bueno, usted decía ahorita que hay dos partes, ¿no? La primera, que los sancionados cumplan con la sentencia y las sanciones que le pusieron, y la otra, como que se dan las condiciones. Entonces, quiero enfocar por ahí mi pregunta, porque hay unos retos prácticos que todavía no se han subsanado. De hecho, recientemente la JEP le pidió al Ministerio de Hacienda dinero, recursos. Se necesita 121.000 millones de pesos para esto, por ahora solo hay 21.000. Entonces, ¿cuáles son los retos que ustedes han identificado, digamos, para esa segunda parte, para que todas las demás entidades, pues digamos que aceiten un poco la maquinaria para poder hacer que esa sentencia pase del papel a la práctica? Claro. A ver, en primer lugar, inmediatamente después de la sentencia viene la fase de las notificaciones. Entonces, todavía los sancionados tienen que ser notificados de la sentencia. Al mismo tiempo, la creación de ese tipo de condiciones que usted dice por parte del Estado, que tienen que ver con elementos financieros, ahí tiene que ser más clara
el flujo de fondos claro, del gobierno central hacia los proyectos para que estos se puedan concretar, la estructuración de los proyectos, porque de vuelta, en el caso 01, es cierto lo que usted decía, todavía falta concretar los proyectos, o sea... Los lugares. Y los lugares, claro, porque otra vez tenemos varias áreas generales que han sido definidas por parte de la JEP, acción contra las minas, medio ambiente, etcétera, pero eso hay que concretarlo en proyectos y en acciones específicas. Claro. Entonces, eso es un desafío ciertamente que en los próximos días esperamos que se pueda avanzar para concretarlo. Ahora, en materia de creación de las condiciones para que las sentencias puedan ser cumplidas, yo no dejaría de lado el otro tema que tiene que ver con la seguridad. Las garantías de seguridad para los comparecientes, para los sancionados, para que estos puedan cumplir realmente. Porque una tragedia sería que cuando un sancionado está cumpliendo con la sentencia y está implementando la sentencia, bueno, tuviera que enfrentar riesgos de seguridad. Y no olvidemos que muchos de los sentenciados viven en zonas donde todavía hay situaciones de violencia que son preocupantes. Entonces, también por ese lado, hay que crear condiciones de seguridad para que las sentencias puedan cumplirse. ¿Y se ha hecho algo un poco más para esas condiciones de seguridad? Lo pregunto porque, pues, digamos, desde la firma del acuerdo, 400 y pico de personas, 420 firmantes han sido asesinados. O sea, ahí hay un hueco todavía en el tema de seguridad. Entonces, ¿se ha hecho algo más de lo que, o se ha pedido? Bueno, ustedes participan en un montón de instancias del gobierno para que esas condiciones de seguridad sí se den. Nosotros prácticamente en casi todos los informes trimestrales hemos destacado que los ataques y los asesinatos a firmantes es uno de los desafíos principales que tiene la implementación del acuerdo. Yo le diría desde prácticamente el 2017, desde el 2018. Desde el comienzo de la implementación del acuerdo hemos tenido que enfrentar este problema. Exacto. O sea, gente que ha hecho dejación de armas y que, sin embargo, han sufrido afectaciones muy severas a sus condiciones de seguridad. En estos momentos el número de firmantes asesinados es muy alto. Ahí hay varias acciones y varios elementos donde todavía tenemos que trabajar de manera mucho más fuerte. Lo que tiene que ver con la judicialización de los autores de los homicidios, lo que tiene que ver con la implementación de la política de desmantelamiento de las organizaciones criminales. También estamos en coordinación con el Ministerio de Defensa para asegurar los anillos de seguridad en torno a los ETCR, donde todavía vive un buen número de firmantes. Quiere decir, si bien se han realizado acciones, si bien hay avances, pero todavía es mucho lo que se necesita hacer y lamentablemente todavía se registran casos de homicidios contra firmantes. Ahora, tenemos el otro universo, que son los ex militares comparecientes ante la JEP, y también allí, lamentablemente, en los últimos tiempos se han registrado algunos incidentes y se han registrado algunos ataques, y también en ese aspecto se necesitan algunas acciones, porque de vuelta, esto tiene que ver con la creación de condiciones para que realmente las sentencias se puedan cumplir. Claro. Y en esa creación de condiciones, pues le queda muy poquito tiempo al gobierno actual. No sabemos quién va a llegar y cómo va a abordar la implementación tanto del acuerdo como de estas sanciones. En lo que le queda al gobierno, ¿alcanzaremos a ver algunas de las sanciones, digamos, ya no en el papel, sino gente haciendo esas sanciones? O sea, como cumpliendo las sanciones. Nosotros esperamos que sí. Miren, yo también le cuento que los ojos de Colombia, pero también los ojos del mundo, están puestos en la implementación de las sanciones. Usted sabe que a nivel internacional ha habido mucha expectativa con el acuerdo de paz en Colombia, pero también ha habido mucha expectativa en relación con el punto 5 y con el funcionamiento de la JEP. Claro. Es vista como un mecanismo de justicia transicional o justicia restaurativa que eventualmente en otros procesos de paz, en otros procesos de resolución de conflictos en otras partes del mundo, eventualmente se pueda aplicar, o por lo menos elementos del punto 5 del acuerdo que puedan aplicarse en otras partes del mundo. Entonces, hay mucha expectativa, es mucho lo que está en juego, entonces nosotros esperamos realmente que en las próximas semanas y en los meses se avance significativamente en la implementación. Yo creo que si bien es cierto que a este gobierno le queda poco tiempo, pero bueno, estamos hablando de administración de justicia, ¿no? Lo cual debería estar más allá
de la vigencia de los gobiernos. Entonces, realmente pensamos que sí, que hay acciones que se pueden realizar. Nosotros pensamos que los comparecientes en general, tanto militares como, tanto exmilitares como exmiembros de la FARC, han demostrado voluntad para avanzar, han demostrado compromiso. Nosotros hemos planteado, y esto lo ha dicho el secretario general en su comunicado, que ahora es fundamental reafirmar y reiterar ese compromiso con la implementación rápida de las acciones que conlleven a la implementación de la sentencia. Usted ha repetido varias veces, y creo que también desde las páginas del Espectador, que lo que ocurrió con las sanciones propias es algo histórico, muy sui generis, es una justicia transicional que nunca se había visto en el mundo. Y esas sanciones propias que se había pedido también en diferentes informes, también lo había pedido el Consejo de Seguridad, y el viernes ustedes van a presentar esto en Nueva York. Colombia, digamos, vuelve a ser protagonista esta semana de Nueva York después de todo lo que ha pasado la anterior semana con el tema de la Asamblea General de la ONU. ¿Cómo están los ánimos para recibir este informe, digamos, con todo el contexto que ha pasado? Y cómo recibe la ONU, cómo recibió la ONU este avance en las sanciones propias de la JEP? Yo le diría que bien. A nivel de contexto, usted sabe, el Consejo de Seguridad siempre ha apoyado el acuerdo de paz en Colombia, lo ha apoyado de manera unánime, prácticamente desde la propia firma del acuerdo de paz. A fines del 2016 ha sido un apoyo unánime y ha sido un apoyo consistente, ¿no?, a lo largo del tiempo. Colombia es uno de los temas de consenso dentro del Consejo de Seguridad. Es que justamente por eso lo pregunto, o sea, como que sería raro que no lo fuera, y la última sesión de este último entrega, que fue justamente hace 3 meses, este informe trimestral, siguió ese consenso, pero hubo críticas, digamos, de algunos de los miembros del Consejo sobre, no necesariamente sobre la implementación del acuerdo, pero sí sobre otras apuestas de paz que tiene el gobierno. Por eso también se lo pregunto, ¿los ánimos están bien? O sea, ¿hay optimismo al menos? Claro, puede haber discrepancias y eso es normal y es natural. El consenso ha referido fundamentalmente a la importancia del acuerdo de paz, ¿no? La importancia del acuerdo de paz para Colombia. Y en ese sentido, bueno, el tema de la JEP obviamente va a estar en el tapete, va a estar en la agenda de la discusión, sin duda, va a ser uno de los temas, pero yo diría que no es el único, ¿no? Hay otros temas que conciernen la implementación del acuerdo de paz, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con seguridad, ¿no? Y las preocupaciones que existen a nivel de seguridad, todavía niveles de violencia importantes e inconvenientes en varias partes del país, lo que está pasando en Catatumbo, lo que pasa en la costa pacífica. De vuelta, el problema del número de firmantes asesinados, pero también líderes sociales, problemas de desplazamiento, y esto muy también en la perspectiva del proceso electoral, ¿no? Claro. Y la necesidad de que se tomen medidas, primero para que en las zonas que han sido históricamente de conflicto, se mantengan las condiciones para que la gente pueda votar y que los candidatos puedan ser elegidos, ¿no? Y esto es un elemento importante, yo diría, porque desde que se firmó el acuerdo de paz ha habido un cambio fundamental en los procesos electorales en las zonas históricas de conflicto. Usted sabe mejor que yo que durante el conflicto, durante la guerra, el número de meses electorales que se transferían desde lo rural a lo urbano era muy alto. Claro, porque no alcanzaban a llegar hasta allá, no había condiciones para eso. No había condiciones, y eso impactaba en el ejercicio de los derechos políticos, porque obviamente caminar 5 o 6 horas para ir a votar se hace muy difícil. Entonces, este problema del traslado de mesas electorales realmente impactaba de vuelta en el ejercicio de los derechos políticos por parte de los campesinos. Ahora, desde que se firmó el acuerdo, el número de mesas trasladadas bajó significativamente. Entonces, ese logro, ese resultado, hay que preservarlo. Bueno, y también se podía votar por los curules de paz en los municipios PDET, o sea, había otras formas de... Y las curules de paz. Entonces, ese elemento me parece que hay que protegerlo, y también, obviamente, que los partidos políticos tengan garantías para poder hacer campañas, ¿no?, incluyendo los partidos de la oposición. Este punto de seguridad y elecciones está dentro del informe. Sópleme algo de lo que vaya a decir el informe. Adelánteme otros 3 temas, porque sanciones propias seguro que va a haber. Pero ¿qué otras cosas podríamos ver? Sé que no me puede adelantar mucho. Bueno, 3 temas. Ya. Entonces, el de las sanciones, obviamente, el de la seguridad. Pero aparte de las sanciones no me lo cuenta ahí. 1, sanciones 0. ¿Y el 1? El de seguridad, ¿no? Y la necesidad de brindar seguridad en los territorios y
particularmente la perspectiva electoral. Y tercero, yo le diría reforma rural. Reforma ¿no? rural. Que es un tema que nos parece importantísimo en Colombia. Es el punto 1 del acuerdo. Nosotros siempre hemos dicho que ese punto 1 contiene algunos instrumentos y algunas medidas que son fundamentales para comenzar a superar la pobreza rural y la desigualdad rural. Entonces, lo que tiene que ver con entrega de tierras, formalización de tierras, el catastro, que es súper importante en Colombia, y ahí se registran pasos adelante, se registran avances. Hablemos del acuerdo de paz, un poco como para alejarnos un poquito de las sanciones, que igual que tiene que ver con este pacto. Porque el informe de ustedes es un seguimiento de esa implementación del acuerdo y la reforma rural, digamos, es como el avance más significativo que ha tenido este gobierno. En ese punto, ¿cómo vamos en el tema de reforma rural? De vuelta, nos parece que se han dado pasos. Todavía hay desafíos significativos, pero se han dado pasos adelante. Entregas de tierra, titulación de tierras. Yo le mencionaba también el caso del catastro. Claro, también pensamos que hay que darle sostenibilidad a los procesos. En ese sentido, la más rápida implementación de los PEDETs, de los proyectos de desarrollo territorial, es fundamental. Entregar la tierra es importante, titular la tierra es importante, pero también la inversión social en los territorios para que los procesos de reforma rural sean sostenibles. Entonces, nos parece que se ha avanzado, se han dado pasos significativos, la institucionalidad de tierras ha estado trabajando, pero todavía restan desafíos, por supuesto que sí. Y también a veces cuando uno conecta lo rural con los desafíos o con los problemas de seguridad, se da cuenta que ahí surge un nuevo tipo de desafíos o de problemas, ¿no? Que tiene que ver con la distribución de tierras en zonas de violencia. Y destacaría algo más de la reforma rural, porque al presidente, insisto, le quedan 10 meses en el gobierno. Entonces, y no sabremos cuál va a ser la actitud o cómo va a implementar o va a seguir implementando el gobierno que le sigue. Como que si hiciera un balance, me está diciendo, en la reforma rural le ha ido bien, digamos, avanzó. ¿En qué otra cosa destacaría y qué otra cosa dice, si no le metemos acelerador a esto, podríamos tener problemas? No, yo creo que en reforma rural, si bien se han dado pasos adelante, y eso es importante, es significativo, hay que acelerarlo lo más posible. Y ahora, con el reto de implementar las medidas de reforma rural en el marco de la vigencia de la Ley de Garantías, que comienza en noviembre. Entonces, yo creo que ese va a ser un reto importante y es como se logra continuar implementando, aumentando el número de hectáreas distribuidas, aumentando el número de hectáreas formalizadas en el contexto de la ley de garantías. Y otro tema que yo quisiera destacar tiene que ver con la reincorporación de los firmantes, ¿no? Allí ha habido avances a nivel de política pública, formulación de política pública, también ha habido algunos avances en entrega de tierras, particularmente entrega de tierras en los ETCRs. También se ha avanzado a nivel de viviendas, pero es importante meterle el acelerador porque los firmantes en su gran mayoría han demostrado un fuerte compromiso con el acuerdo. La gran mayoría de los firmantes, y esto es importante destacarlo y enfatizarlo, la gran mayoría de los firmantes están comprometidos con la implementación del acuerdo, pero obviamente se necesita seguir avanzando más en la reincorporación para que esta pueda ser sostenible. Bien. Hay una cosa que pasó la semana pasada y es que la Corte Constitucional le ordenó al gobierno que acelerara la transformación, la creación de cómo va, digamos, la unidad de implementación del acuerdo de paz. Decía que tenían 20 días, de hecho esos 20 días se cumplen este viernes, diciéndole esta unidad que tiene, esta unidad de implementación que está en cabeza de Gloria Cuartas, tiene que crearse o transformarse o hacer algo porque no tiene la suficiente decisión. Le pregunto esto que parece doméstico, pero que en realidad ustedes lo han estudiado muchísimo en la implementación, cuando presentan el informe trimestral. Casi que cada informe trimestral ustedes dicen, la alta consejería debería tener más decisiones sobre tal. ¿Ustedes han tenido saben de esta decisión de la Corte o han estado en alguna reunión donde se diga que esto sí se tiene que hacer? Lo han pedido ustedes un montón y casi que todas las entidades que hacen seguimiento del acuerdo de paz. Sí, la decisión de la Corte fue hace pocos días. Nosotros estamos teniendo conversaciones preliminares con las autoridades, hemos tenido conversaciones preliminares con Gloria Cuartas, la directora
la unidad de implementación, y obviamente la misión está a disposición para proveer la asistencia técnica que podamos a tales efectos. Siempre, en todo proceso de paz, la arquitectura de paz es un desafío, ¿no? Cómo estructurarla, tanto a nivel nacional como en los territorios, ¿no? Esto siempre es un reto. Ahí también un punto importante es que hay entidades y hay mecanismos dentro del acuerdo para el seguimiento, como la CICIBI, que requieren una mayor velocidad, ¿no? De hecho, la Corte decía lo mismo en la sentencia, que tenían claro. que las entidades e instancias tenían que ponerse más de acuerdo y reunirse con más frecuencia para eso. Sí, la CICIBI es la Comisión de Seguimiento a la Implementación Exacto, del Acuerdo de Paz. O sea, el Acuerdo de Paz, y esa es una novedad del Acuerdo de Paz en Colombia, que también espero sea tenida en cuenta en otros acuerdos de paz en otras partes del mundo, genera toda una arquitectura de paz, ¿no? Entonces, hay entidades para coordinar el seguimiento del acuerdo. Una de ellas es la CICIBI, que es la entidad principal, donde gobierno, firmantes y comunidad internacional se ponen de acuerdo en el rumbo. Esto ha tenido un funcionamiento muy esporádico y bastante irregular. Sin embargo, hay otras entidades de la arquitectura para la paz, como el Consejo Nacional de Reincorporación, que sí ha tenido un funcionamiento más regular y más estable, y otros mecanismos donde nosotros consideramos que todavía se requiere un mayor esfuerzo, como por ejemplo la Comisión de Garantías, ¿no? Que tuvo algunos resultados importantes, que es importante mencionarlo, como por ejemplo la formulación de la política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales. Esto ha sido un paso adelante. Sin embargo, todavía está pendiente la implementación de la política, y esto requiere que la Comisión de Garantías también tenga un funcionamiento más regular. Y la otra novedad, digamos, es que pues usted está aquí como jefe de la misión casi que encargado, porque quien va a asumir es Miroslav Jenčav, es así se llama, Jenčav, es que tiene un nombre muy raro, eslovaco, que viene a ocupar el puesto que tenía Carlos Ruiz-Messier, que era el anterior jefe de la misión. Ustedes ya hicieron un empalme, ¿cómo va, digamos, esa transición para que llegue pues esta persona a ese cargo, que es supremamente importante justamente para hacer verificación de la implementación del acuerdo? No, va muy bien. Miroslav Jenčav llegará al país el 23 de octubre para asumir funciones plenamente, pero es importante destacar que él estuvo en Colombia hace 10 días. Fue una primera visita de familiarización. Él conoce Colombia bien porque ha estado varias veces desde la firma del Acuerdo de Paz. Entonces estuvo en Colombia, nos reunimos con los principales interlocutores, el gobierno, partidos políticos, la oposición también, firmantes, sociedad civil, la JEP. También estuvimos en una visita de terreno que fue sumamente significativa. Estuvimos en Medellín y en Llano Grande. Llano Grande es uno de los espacios territoriales donde hay todavía una buena cantidad de firmantes, y es un espacio que funciona realmente muy bien. Entonces fue una primera visita de familiarización, y el 23 de octubre se produciría la entrada en funciones del nuevo jefe de misión. Y como usted es el que está haciendo el empalme, ¿cuáles son los retos que le ha puesto? O sea, cuando usted habla con él, ¿qué le dice? Hay que ponerle cuidado a esto, hay que poner el foco en esto. ¿Cuáles serían como esas prioridades que debería tener él ahora que arranque como su trabajo ahora en la misión? No, yo creo que esto está también establecido en el informe que se presenta el viernes, y está muy relacionado con los temas que hablábamos, ¿no? En el tema de las sanciones, yo también quisiera destacar la importancia de la participación de las víctimas, ¿no? El secretario general, cuando emitió su comunicado a raíz de las sanciones, él expresó explícitamente solidaridad con las víctimas, y también mencionar que en el proceso de implementación la participación de las víctimas es fundamental, continúa siendo fundamental. Nosotros siempre hemos manifestado que el diálogo con ellas es clave para que realmente haya verdad, haya reparación, y como todo este proceso no termina con la sanción, sino que con la sanción se abre una fase nueva. En esa fase nueva de implementación de la sanción, nos parece que mantener el involucramiento de las víctimas, la participación de las víctimas, es realmente clave
para que el proceso de justicia restaurativa llegue a un final feliz. Y llega además justo cuando la misión debe renovar sus mandatos, el Consejo de Seguridad debe renovar cada año el trabajo que hace la misión acá. Optimistas con esa renovación, o sea, se da. Mire, esto es normal, o sea... Sí, cada año tiene que hacerse, digamos. Claro, todas las misiones en todas partes del mundo se renuevan de manera anual. O sea, el Consejo de Seguridad crea las misiones siempre por un año y después puede ocurrir que las misiones se vayan renovando, como ha pasado en el caso nuestro, y esa renovación siempre es anual. Y en el caso particular de la misión política de Colombia, esa renovación ocurre a fines de octubre, siempre. Una pregunta que puede sonar rara, pero ¿usted cree que, digamos, la paz ha dejado de ser importante para el mundo, la paz de Colombia, quiero decir, y para Colombia? Porque parece que estas sentencias son muy históricas, pero las sensaciones que dejan en la gente han sido muy contradictorias. ¿Realmente cree que sigue siendo algo importante para a la interna, pero también para el mundo? Mire, yo creo que a pesar de todos los desafíos y todos los problemas que existen y las expresiones de violencia que todavía son graves en algunos territorios, a pesar de las dificultades que enfrentamos, Colombia sigue siendo vista en el mundo como un ejemplo importante a nivel de proceso de paz. O sea, aquí se firmó un acuerdo, el acuerdo se ha mantenido en vigencia, ya han pasado 3 gobiernos desde la firma de un acuerdo de paz. Los 3 han colaborado de diferente manera con la implementación del acuerdo. Y no es común que en el mundo, después de 9 años, 9 años, vamos a cumplir en noviembre, un acuerdo se mantenga vigente y se mantenga la implementación. Hay retos, hay dificultades, hay problemas. Como le digo, siempre los hechos de violencia son preocupantes y, bueno, lamentablemente siguen ocurriendo, sigue habiendo asesinato de firmantes, sigue habiendo casos en los cuales las comunidades son afectadas por diferentes grupos ilegales. Sin embargo, nos parece que para el mundo todavía Colombia sigue siendo un caso sumamente interesante, sigue siendo un ejemplo a nivel de proceso de paz. No son muchos procesos de paz los que tenemos en el mundo en estos momentos. Entonces Colombia sigue apareciendo como una novedad significativa. Y las sanciones también, porque siempre hemos dicho que esto es histórico, pero no solamente histórico en Colombia, esto fue, o sea, no hay un tribunal de justicia transicional en el mundo, no lo ha habido de esta manera, y creo que también estamos haciendo un poco ensayo y error, o sea, tratando de ver cómo se puede cambiar la justicia ordinaria, la justicia que siempre hemos visto, por una justicia que se centre mucho más en las víctimas. Eso también. Es un buen punto, ¿no? Ese es un buen punto. Porque el tema de la justicia restaurativa es nuevo, ¿no? Es muy nuevo en el mundo, ¿no? Incluso yo le diría que en los años 90, cuando se dieron una gran cantidad de procesos de paz en el mundo... Casi todos eran amnistías. Claro, exacto. La manera de silenciar los fusiles y terminar un conflicto era a través de amnistías. A lo sumo lo que se hacía era diseñar comisiones de la verdad para tratar de tener información de qué había pasado durante el conflicto a nivel de los crímenes más atroces. Pero no hubo casos de juzgamiento, ¿no? Por los crímenes que se cometían durante el conflicto. Esta fue la situación que se dio en varias partes del mundo donde hubo procesos de paz en los 90. Claro, después viene el Tratado de Roma, la CPI, ya las amnistías no son más viables jurídicamente en el mundo. Entonces se pasa a una fase nueva, pero es nueva. Entonces, claro, tiene mucho esto que usted decía de ensayo y error, ¿no? Y todavía hay mucho para aprender, pero yo creo que el mundo va a aprender mucho del caso colombiano. ¿Hay otros ejemplos distintos al colombiano que se estén dando de un tipo de justicia distinta, seguramente no restaurativa, pero distinta? ¿O somos de verdad muy pioneros en esto? Yo creo que con las características y las particularidades del capítulo 5 del acuerdo, este es un caso muy novedoso. Y como le digo, yo creo que el mundo va a aprender de Colombia. Y se aprende como siempre, se aprende de los aciertos y se aprende de los errores. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, por darnos, digamos, esta pedagogía, también a las personas que se conectaron con Entrevistas del Espectador. Nos acompañó hoy Raúl Rosende, jefe de la misión de la ONU y representante general adjunto del secretario general de la ONU en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.